Y recuerdo cuando iniciamos en nuestra vida cristiana, llevaba muy poco tiempo de convertido cuando precisamente en un discipulado, la persona que estaba dirigiendo el discipulado, pues me llamó y me empezó a pasar al frente y me pidió el favor de que orara. Entonces, imagínense uno siendo nuevo y orar delante del grupo de personas, pues yo sentí muchísimo temor. Recuerdo que en ese entonces él se llama Alex, no lo he vuelto a ver, una persona alta, muy versada en la palabra, y me dijo, cuando me arrimé y me fue a pasar el micrófono, me dijo, la condición es que ore 5 minutos. Eso fueron los 5 minutos más eternos de mi vida, porque pues llevaba muy poco en el evangelio, entonces uno no sabía ni cómo orar. Pero hoy doy gracias a Dios por ese tipo de personas que de una u otra forma lo lanzan a uno. Y eso es lo que necesitamos nosotros, que nos lancen. A veces el cristiano es muy consentido y que pastor y que yo todavía no sé orar. Y hermano, ¿usted cuánto lleva? 20 años, pastor. Entonces, ¿cómo es posible que 20 años y no sepa orar? Pastor, es que a mí no me queda tiempo de hacer el devocional, y hermanito, ¿y eso por qué? No, es que yo trabajo mucho. ¿Ya de cuánto no lo hace? No, hace 5 años. ¿Es cristiano o está infiltrado? Porque eso son las bases del cristianismo, el orar y el hacer el devocional. Amén. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos da ahorita orar en 3 tiempos. Quiero confesarles que antes de que ocurriera la pandemia, como iglesia estábamos muy mal de oración. Mal, pero pésimos en oración, porque eran los días jueves que se reunían algunos hermanos en la iglesia para orar por las necesidades. Era un día a la semana. Iban apenas 3 hermanos. Qué vergüenza, qué dolor. 3 hermanitos que siempre estaban ahí orando por las peticiones. Una sola vez a la semana. Gloria a Dios por la vida de ellos, porque se les veía ese deseo por orar. Mis hermanos, entonces es bueno de que aprendamos. En eso consiste esta oración. Perdón, esta clase. Alguien decía que el cristiano es fuerte espiritualmente, o su vida espiritual es fuerte, depende del tiempo que permanece en oración. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más tiempo nosotros oremos, pues más fuertes espirituales somos. Entonces, por eso es importantísimo la oración. Algo que también aprendí en los primeros pasitos que di como nuevo creyente, me enseñaron que tuviera siempre en cuenta la BOA. ¿Cómo así que la BOA? Y no sé si mi esposa recuerda que eso era lo que nos enseñaban. Y después nos explicaban cuál era la BOA. La BOA era la Biblia, Biblia, la oración, la O, y el ayuno, la A. Entonces, la Biblia, ¿por qué? A través de la palabra de Dios, el Señor habla a nosotros. Amén. La oración, nosotros por la oración, por medio de la oración, hablamos a Dios. Y el ayuno, pues, nos ayuda a sujetar la carne, lo que hablaba ahorita Jennifer, y es importante. Cuando tenemos esas falencias y que nos cuesta trabajo, pues tenemos que ayunar y es necesario también hacerlo. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de la oración? No es para intentar conmover el corazón de Dios ni manipularlo, porque muchas personas oran con esa intención de querer manipular a Dios, y vemos algo que aprendimos también con Jacob. No sé si usted recuerda cuando él tuvo ese sueño y qué fue lo que dijo en una oración, que si el Señor le bendecía en todo lo que iba a hacer, le daba alimento, abrigo, pues él iba a ofrecer el diezmo. O sea, estaba negociando. Es como usted entra a negociar. ¿Yo qué voy a negociar con Dios si Dios es el soberano de todo? O sea, nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo. O sea, siempre debemos de llegar con un corazón humillado y no tratar de manipular ni de obtener un beneficio personal. Amén. Y eso también lo podemos ver cuando Jesucristo oró en el Monte de los Olivos, cuando él dice, Señor, hágase tu voluntad. Eso no lo quería él, pero sabía que era necesario. Entonces, nosotros no debemos de orar con esas intenciones. Lo otro es que la oración produce en nosotros una tranquilidad mental. Eso también es estupendo. Y es por eso que nosotros debemos de orar cuando nos encontramos enfermos, cuando estamos mal en una situación difícil, en angustia.
porque eso trae paz y tranquilidad a nuestra mente. Vemos testimonios grandísimos de personas que por medio de la oración han logrado cosas que en sus fuerzas no lo hubieran podido lograr. Entonces, por eso es importante también la oración. La oración también acerca más al cristiano a Dios. Entonces, nosotros debemos de estar cerca de Dios y la oración sirve para eso. Por eso que establecimos 3 tiempos de oración en la iglesia, mañana, mediodía y tarde, para que usted se impregne de la esencia de Dios. Y el Señor, pues lógico, Él conoce, antes de que salga de nuestra boca o lo que nosotros vayamos a pedir, pues ya se da cuenta de lo que nosotros necesitamos. Pero Él quiere escuchar eso de nuestros labios. ¿Por qué? Porque Él quiere estar seguro de esa dependencia de nosotros hacia Él. Amén. Entonces, cuando usted expresa en oración sus necesidades, sus situaciones difíciles, de pronto situaciones que le aquejan, bueno, infinidad de cosas que podemos comentarle al Señor por medio de la oración, pues Él se va a dar cuenta de que nosotros realmente dependemos de Él. Y ahorita que hablaba después de estas necesidades o estas situaciones, créanme que Dios en ocasiones permite situaciones difíciles en nuestras vidas para que nosotros nos acerquemos a Él. Mire cuánto nos ama. Uno dirá, ¿pero por qué? Pues que si usted está bien, Dios le suple todo, pues es peligroso porque pues tiende a relajarse. Entonces Dios a veces permite que pasen cosas en nuestras vidas para que nosotros nos acerquemos a Él. Igual era este salmo, que es el Salmo 50:15, que dice, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Tengamos presente este salmo, el Salmo 50:15. Y como les decía, el momento más peligroso de nuestra vida es cuando todas nuestras necesidades son satisfechas. Pastor, ¿y por qué si estoy siendo bendecido? Pues precisamente por eso, porque si no hay necesidad de nada, inclusive ni siquiera de Dios, pues entonces usted se relaja. Usted empieza a creer que todo lo que ha conseguido, lo ha conseguido es gracias a sus capacidades, a su intelecto, y entonces nos olvidamos de algo tan importante y es de buscar de la presencia de Dios. Entonces, cuando usted está tan bien en cada una de sus áreas, donde más metido tiene que estar con Dios, porque son momentos peligrosos. Amén. Dios usa las necesidades para traernos a donde Él pueda bendecirnos y pues lógico revelarnos que nuestra única necesidad es Cristo Jesús y su gracia. Y un ejemplo muy claro es el aguijón del apóstol Pablo. Ustedes recuerdan, Pablo oró 3 veces para que le fuera quitado ese aguijón, pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? La respuesta de Dios fue que no se lo iba a quitar. ¿Por qué? Porque él necesitaba tener ese aguijón para recordar que debía buscar del Señor, que debía de estar siempre pegado de Él. Amén. Entonces, a veces el Señor permite también esos aguijones en nuestras vidas para recordarnos que nosotros dependemos totalmente del Señor. Amén. Y nuestra actitud debe ser de una oración constante. En todo momento, por cualquier motivo, por cualquier necesidad, cualquier situación que estemos pasando, si usted va a realizar un negocio, el momento en que usted salga de su casa, tiene que encomendarse al Señor. Entonces debemos de orar, estar orando en todo tiempo, y la misma palabra lo dice, orar sin cesar. Y a eso se refiere, a orar sin cesar, estar siempre conectados con el Señor. Y eso es lo que Él quiere, que haya conexión permanente. Bueno, continuamos. Entonces, ahora, ¿cómo debemos orar? Ya entendemos cuál es el propósito. Ahora, ¿cómo hacerlo? O sea, eso es una de nuestras principales inquietudes cuando empezamos a caminar con el Señor. Romanos 8, 26 al 27 nos dice muy claro que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en cualquier debilidad, en cualquier circunstancia, y nos hace orar de la manera como conviene, porque Él es el quien intercede por cada uno de nosotros. Entonces, confirmamos una vez más que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos sellados con el Espíritu Santo, porque si no, pues no tendríamos ni la inquietud espiritual, ni tampoco podríamos orar. Orar es tener esa intimidad y esa comunión con el Señor.
Cuando uno habla de orar, pues uno imagina también mucha palabrería, muchas palabras. Mira, hay muchas maneras de orar. Estar en silencio también es orar. Pues es como tener una comunión o una comunicación con alguien. Usted muchas veces con una mirada, con un gesto, usted puede comunicarse con su prójimo, con su compañero. Así mismo es con Dios. A veces hay momentos en la vida de uno que uno ya no tiene palabras para hablar con Dios, y también en el silencio Dios nos escucha. Recordemos que tenemos que dar espacio también para que el Señor hable a nuestro corazón. Entonces, primero recordemos cómo oramos o cuál nos impulsa a orar: el Espíritu de Dios que está y mora en nosotros. Ahí, para que podamos orar correctamente, hay que tener en cuenta algunas circunstancias. Por ejemplo, hay que hacerlo diario, orar cada día. Yo no puedo orar cada 8 días, es porque entonces pierdo comunión con mi Creador. O sea, yo lo debo hacer, yo lo necesito a diario. Dios no me necesita a mí, nosotros somos los que necesitamos de Dios, porque hay gente que dice, no, yo, ay, qué pesar de Dios, no me ha escuchado. No, o sea, Dios no necesita, por decirlo de alguna manera, lo digo entre comillas, de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de nuestro Creador. Y el mismo Jesús, siendo Dios mismo, oraba. ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? Nosotros necesitamos orar por muchas circunstancias de nuestra vida, por fortaleza, como lo vemos cada día, por las diferentes situaciones. Dice, orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17, de los versos más corticos de la Biblia. 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Es decir, todo el tiempo, en su pensamiento, mientras usted hace una actividad, usted puede estar orando, comunicándose con el Padre. Otro punto, pues primero, orar diario, no repetir las mismas palabras una y otra vez. Imagínese uno repitiendo, haciendo vanas repeticiones de Mateo 6:7, cuando los discípulos le dijeron al Señor que por favor les enseñara a orar, y él le dijo, no uséis vanas repeticiones, no es fructífero hacerlo. ¿Qué es una vana repetición? O sea, lo mismo. Jesús. Entonces, no es correcto hacerlo de esta manera. No, por mucha palabrería tampoco vamos a ser escuchados, dice la palabra. Y tener en cuenta que nosotros hablamos con Dios o nos comunicamos como nuestro Padre y también nuestro amigo, porque el mismo Cristo nos lo dijo, ¿cierto? No, ya no seréis mis siervos, sino que seréis mis amigos. Entonces, uno cómo se comunica con el Señor, y vemos cómo Moisés, vamos a ver más adelante cuando vamos el Éxodo en nuestro estudio, él hablaba cara a cara con el Señor. Entonces, por eso todos podemos orar, porque es hablar con Él. Hay diferentes oraciones. Hay la oración personal, que es la que necesaria e importantísima, es Dios y yo. Esa es su intimidad. Eso es lo que usted ora al Señor. Hay una oración de dos, o sea, yo me puedo poner de acuerdo con mi esposo para orar o con otra persona. Hay una oración de 3 o más, está la oración congregacional. Todas son muy importantes y necesarias en nuestra vida cristiana. Entonces, también hay otro puntico aquí que hay que aclarar. Nosotros podemos orar directamente a nuestro Padre. ¿A través de quién? De Jesucristo. Cuando Jesús muere en la cruz, dice la palabra que el velo del templo se rasgó. Se rasgó. Y el significado espiritual de que eso se haya rasgado, ese velo, es porque tenemos entrada. Usted no necesita ningún intermediario. Ningún intermediario. Usted y yo lo podemos hacer en el nombre de Jesucristo, porque es el único intercesor entre Dios y los hombres. Nadie más
No hay, o sea, por muy santa que una persona haya sido sobre esta tierra, pues no tiene, cuando muere ya sabemos qué pasa. Entonces no hay ninguna otra persona que haya ascendido al cielo, que no haya, bueno, excepto los que vamos a ver después, no es el tema, pero lo que quiero que quede claro es que no hay sino un solo intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Bueno, hay algunos estorbos, por decirlo de alguna manera, en la oración. Cuando no he confesado un pecado, que algo que tengo allí oculto, pues el Señor, hasta que yo no lo confiese, pues Él no va a escuchar mi petición. Entonces hay que tener, por eso cada día, usted dice, bueno, ¿por qué como que oramos tanto por esa limpieza? Porque cada día nosotros necesitamos limpiarnos, así como necesitamos el baño diario, pues así mismo y con mayor razón el espiritual, limpiarnos de todo pecado, y todo pecado tiene que ser confesado a nuestro Padre. Otro estorbo de esta oración es no perdonar, mantener un espíritu no perdonador, resentimientos y amarguras en nuestro corazón, y decir, yo no perdono a Julanito porque esta ofensa es demasiado grande. Si tú no perdonas, y el Padre tampoco va a tener misericordia de nosotros. Es algo que más que una opción es un mandato para nosotros como creyentes. Nosotros debemos perdonar en las fuerzas del Señor. Si ha sido algo muy, muy grave para nosotros, Dios nos puede ayudar. También estar, por ejemplo, los cónyuges en Primera de Pedro, y sobre todo se hace énfasis en el esposo, dice que las oraciones pueden tener estorbo cuando no se le da honor a la mujer. Y es muy claro, en Primera de Pedro 3:7, usted lo puede leer, hay un estorbo en la oración. ¿Qué es un estorbo? O sea, algo que impide que esa oración pueda llegar o subir hasta el trono de nuestro Dios. También orar y no pedir nada. O sea, cuando usted ora, usted también debe pedir. Para eso son las oraciones, los ruegos, las súplicas, para pedirle al Señor sus favores. Debemos hacerlo porque es necesario hacerlo y hacerlo bien. No debemos pedir con motivos egoístas ni con motivos equivocados en nuestra vida para satisfacer nuestros propios deleites, lo dice Santiago 4:3. Debemos saber pedir, recordemos pedir también la intercesión del Espíritu Santo para que nos ayude a ver qué conviene, cómo pedir. Hay momentos en la vida de uno, mis hermanos, que uno no sabe ni cómo dirigirse a Dios, ni qué pedirle, ni qué es lo que más le conviene en ciertas circunstancias, pero no dejar pues de hacerlo. Bueno, yo creo que hasta allí esta parte de cómo hacerlo. También quería allí aclarar algo. Digamos, hay gente que se preocupa por la posición del cuerpo, que si acostado, que si de rodillas. Bueno, esto es secundario a la oración. Usted lo puede hacer siempre y cuando sea con reverencia, ¿no? Hay personas que por diferentes motivos tienen que estar en cama, entonces va a decir, no puede orar si no está de pie. Entonces podemos hacerlo en cualquier posición corporal, pero siempre y cuando tengamos reverencia, que si no cerramos los ojos, bueno, son cosas, podemos cerrar nuestros ojos. ¿Por qué lo hacemos? Cerrar nuestros ojos para poder como concentrarnos, que nada nos distraiga, mirar nuestro interior, pero si usted tiene los ojos abiertos no quiere decir que no esté tampoco orando. O sea, no hay como unos pasos, como algo, como decir, yo tengo que orar así, así. No, eso es muy natural, es tal cual usted es, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, continuemos. Vamos ahora a entrar en un tema también muy importante con la oración, que son los tipos de oraciones. Y están muy claras en 1 Timoteo 2:1. Permítame, les leemos para que podamos entender. Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan, primero dice rogativas, segundo oraciones, luego dice peticiones
y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí mencionan 4 tipos de oraciones que vamos a explicar. La primera son las peticiones, las rogativas, perdón. Las rogativas que se mencionan aquí tienen que ver con las peticiones específicas. ¿Y a qué nos referimos con peticiones específicas? Uno debe ser específico cuando habla con Dios. O sea, si usted está pidiendo algo, pues sea específico qué es lo que necesita de Dios. Usted puede decir, Señor, bendíceme, pero bendíceme ¿en qué? ¿Para qué? ¿Para qué necesitas bendición? Explíqueme. Es como cuando un niño, cuando el hijo se acerca a uno a pedirle algo. Quiero comer. Claro, entonces, que tengo hambre, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Qué quiere comer? Igual como se porta, nosotros nos portamos como padres con nuestros hijos, así mismo se porta Dios con nosotros. Él quiere escuchar qué es lo que realmente necesitamos. Entonces, seamos específicos en lo que vamos a pedir, pero teniendo en cuenta que no lo hacemos de manera egoísta, porque a veces queremos saciarnos siempre y pedir. No sé si ocurre que son personas que desde que se acercan al Señor es pidiendo, dame. ¿Y usted qué da? ¿Qué voy a dar? No, nada. Y entonces nos acostumbramos solamente a pedir y así tampoco tiene que ser, porque la oración, recuerda, es una comunión. Es la comunión, es ese momento oportuno donde usted se acerca y usted habla, usted se... ¿En dónde estamos? Usted se descarga de pronto de las situaciones que pasó en el día, de pronto un día muy pesado, cosas que de pronto sucedieron en su vida. Entonces es el momento de uno decir, Señor, mira, me estoy pasando por esta situación, pero entonces recuerden, no es hacerlo para siempre estar pidiendo cosas. Bien, entonces, primero, con rogativas que son peticiones específicas. La otra que dijimos aquí en Primera de Timoteo son oraciones, y las oraciones van relacionadas con la adoración al Señor. Por eso que nosotros también debemos, cuando nos acercamos a Él, lo primero que hacemos es exaltar su nombre, exaltar su poderío, decirle lo importante que es para nosotros. El mismo Padre Nuestro, cuando arranca siendo Padre Nuestro que está en los cielos, es decir, colocándolo a Él en ese lugar donde siempre debe estar. Entonces, las oraciones tienen que ver con eso. Después vienen las peticiones, que es mediar por otros hermanos, que es lo que hacemos por lo regular en los tiempos de oración. Usted envía sus peticiones y nosotros pues lo que hacemos es mediar, es decir, mira Señor, la petición de tal hermano, escúchalo, estamos ahí parados en la brecha ayudando, y entonces entre más personas pues estamos orando, pues lógico, el Señor va a escuchar esas peticiones, esos ruegos. Recuerdo algo, y esto lo he contado varias veces, que cuando sufrí ese accidente ya hace muchísimos años atrás, pues estuve muy mal y recuerdo que en muchas partes me colocaron en oración, en muchísimas partes. Y ya cuando me había recuperado, llevaba casi un año de estar recuperado y pasaba yo por una cuadra cuando una señora salió y me gritaba y señora, ¿para qué me llama? Y entonces me devolví, yo no la conocía. Y entonces ella me preguntó, ¿verdad que usted es la persona que sufrió? Eso fue por ahí cerca donde yo laboro, en Cali. ¿Usted es la persona que sufrió ese percance aquí a la cuadra? Que entonces sí, le comenté que sí, estuvimos conversando y me dijo, hasta hoy lo tengo en oración. Era una persona creyente y esa señora desde esa época hasta ese día que me vio me tenía en oración. Ella decía, yo no lo suelto usted en oración y no lo va a soltar hasta, le había dicho al Señor, hasta que yo lo vea a él ya recuperado. Entonces, gloria al Señor por eso. Y eso es mediar por otros. Necesitamos mediar por los otros hermanos. Y eso además nos ayuda a que nosotros quitemos, que nuestros ojos no sean egoístas, porque uno a veces es egoísta y solamente pide para uno. Entonces, no, también debemos de mediar por otros. Y las acciones de gracias es agradecer. Es lógico, cuando hemos recibido una bendición, y ni siquiera recibir una bendición, o sea, hay tantas cosas para agradecer a Dios. El hecho de que estemos aquí conectados ya es un motivo para darle gracias a Dios. El hecho de usted estar en su casa, sano con sus hijos, ya es un motivo para dar gracias a Dios. Entonces, hay muchísimos motivos para dar gracias al Señor. Amén. Amén. Recordemos que la oración, pues lo primero que usted tiene que hacer es acercarse a Dios con fe. O sea, si usted va a orar dudando y si no tiene fe,
Por eso, pues, esa oración no va a tener ningún fruto, ninguna respuesta, o sea, hacerlo creyendo. Un consejo que podemos dar en este momento: lleva un registro de sus peticiones de oración. En el caso personal, pues yo lo hago, yo escribo, casi siempre, pues lo hacemos a veces. ¿Cómo? ¿Ahí lo tienes? No, no lo tengo. Casi siempre, o al inicio de año, hacemos como un listado de peticiones como para todo el año, pero bueno, usted lo puede hacer del mes, del año. Bueno, lo importante es que como que usted lleve un registro de esas peticiones para que usted ore continuamente por ellas, porque a veces uno desmaya. Eso es verdad, a veces desmaya en la oración. Y con esa listica oración, pues lo que yo hago es, por ejemplo, esta petición, y si me fue contestada, coloco la fecha en que la pedí y la fecha en que me fue contestada. Todavía tengo unas de hace años que no han sido contestadas, pero las sigo teniendo en cuenta. ¿Y esto para qué me ayuda? Para fortalecer mi fe, para saber que Dios me ha contestado muchas oraciones, y sé que ustedes también. Mira, hay oraciones tan, como por decirlo, tan grandes, tan importantes, como fue, por ejemplo, la sanidad de mi esposo, que son tiempos de que yo oraba. Son de los tiempos donde yo más he orado, clamando en todo tiempo, oraba bastante y Dios me respondió. Como también he tenido oraciones muy sencillas, por ejemplo, ya hace rato, sino que la traigo a memoria en este momento, no sé por qué. Recuerdo que yo estaba por ahí en la cocina haciendo cosas y, ay, tan rico una arepita que venden por aquí cerca del Prado. Lo pensé, pero pues no estaba orando. Le dije, ay, Señor, tan rico una arepita. Como a los 5 minutos llegó mi suegro, Maribel, le traje unas arepas. Entonces yo me quedé como, que uy, esta oración pues contestada rapidísimo. Mira, hay oraciones que son contestadas que uno dice, no, pues, qué importante puede ser una arepa, pero tenía un gustico, o quería comérmela, y Dios es que yo me quedé como asombrada. Yo dije, ay, gracias pues mi suegro y también al Señor, porque yo dije, ¿qué lo movió a él a mirar esa arepa, a comprármelas? Y así como fue una oración, pues como digamos simple, pero que me demuestra el amor que Dios tiene para conmigo. No tienen que ver grandes cosas, y tampoco quiero decir que tampoco usted piense en grande ni pida, pero si usted está pidiendo algo grande, pues mire con qué propósito también se lo pide a Dios, para qué lo necesita, para qué usted, para solamente para usted, o en realidad usted quiere compartirlo con otras personas. Entonces, un consejo en la oración: no dejemos de orar, de clamar al Señor. Él es fiel, Él es bueno, y sobre todo Él nos ama y somos sus hijos. Amén. Bueno, ¿contesta Dios todas nuestras oraciones? La respuesta a esta pregunta es que sí. Mi respuesta responde a todas nuestras oraciones. Pero ¿cuál es la forma en que responde? Igual, volvemos al ejemplo del Padre y el Hijo. Si usted tiene hijos, pues usted se ha visto en situaciones donde ellos piden algo y usted sabe que les conviene en ese momento, o que definitivamente eso no les conviene, no les va a ayudar. Entonces, usted responde sí o responde no. O la otra respuesta es todavía no, espérese. Entonces, igual es Dios con nosotros. Espérese sí o no. Amén. Entonces, Él va a responder siempre esas oraciones. No debemos de cansar de orar, porque en todo momento debemos de hacerlo. En los momentos de mayor crisis debemos de orar. En los momentos donde nos sentimos más prósperos debemos de orar, porque son los momentos más peligrosos. El momento en que usted siente que dice, Señor, el Señor me ha bendecido en todo. Gloria a Dios por eso, pero péguese más a Dios, porque son los momentos donde el enemigo más se levanta. ¿Por qué? Porque él sabe que si esa bendición llegó de Dios, y si usted la pierde, pues va a renegar a Dios. Entonces, él va a buscar la forma de que usted vuelva y caiga o tenga dificultades para que mengue. Entonces, gloria al Señor, porque sabemos y ya lo entendemos. Amén, mis hermanos.
Bueno, otro punto importante, no, quisiera contarles algo que leímos sobre un predicador, George Muller, se llamaba, perdón, ya murió, y decía la historia que contaba de este hombre, era que él duró orando toda su vida, como 17 años, por la conversión de 5 personas. Entonces imagínense, orando 17 años por la conversión de 5 personas. El hecho es que él murió y al año se convirtieron 2. Y a los otros 2 años o a los otros 3 años se convirtieron a otras 3 personas. Entonces esas oraciones no fueron en vano. O sea, al final se cumplió lo que el Señor, lo que él anhelaba. Y gloria a Dios porque él pudo encontrarse con esas personas en el cielo. O sea, él estaba orando y tal vez no lo vio aquí en la tierra, no los vio convertidos, pero tuvo la felicidad de verlos cuando estaba en el cielo y poder ver que esas oraciones que él hizo no fueron en vano, que estas personas recibieron la salvación. Así que mis hermanos, la oración es un tema muy importante y damos gloria al Señor porque sabemos que todos necesitábamos de esta enseñanza y como como cada clase es algo muy, sí, no profundizamos mucho, pero el propósito es que usted sí lo pueda hacer en casa. Amén. Y eso es lo que queremos en este momento, con estos últimos minutos que nos hacen falta, explicarles algo. Y es lo siguiente, con el discipulado que estamos haciendo, pues enviamos siempre que termina la clase el material de estudio y también mandamos el cuestionario. Entonces, pues lógico, el material de estudio es para que usted durante ese tiempo antes de la próxima clase, pues pueda estudiar y responder el cuestionario. Pues he notado que hermanos, lógico, responden de inmediato, no quiere decir que eso esté mal, puede hacerlo, pero pues lo que sí recomendamos es que usted antes de que responda el cuestionario, pues pueda leerlo, pueda meditar. También estamos enviando los videos de esta charla o de esta enseñanza para que usted si quiere volver a escucharlo y verlo, pues lo pueda hacer. Entonces tiene, por lo menos en el caso de hoy, tiene plazo hasta el martes antes de que inicie la otra clase para enviar el cuestionario. O sea, para que lo haga de manera consciente y de que no lo haga de manera acelerada porque a veces respondemos de manera acelerada y respondemos mal. Recuerden que esto no es una carrera, no es el que primero mande, ni el que si lo mando en 5 minutos va a tener 10, no, porque aquí no calificamos. Entonces, pero sí necesitamos esas respuestas del cuestionario, porque ese es el otro punto, y es que por las respuestas del cuestionario, pues nosotros nos damos una idea de si usted entendió el tema o no. O si nosotros no estamos siendo claros, y entonces tenemos que corregir cosas, algunos aspectos como maestros para que queden más claros los conceptos. Y ocurrió algo muy particular con el cuestionario número 4 del bautismo, que quiero también traer a colación para que les quede muy claro. O sea, este cuestionario no lo respondieron en esta misma semana, sino que lo respondieron en la semana que les correspondía, sino que enviaron después. Por eso reiteramos que por favor, antes de que finalice, de que empiece la otra clase el martes, envíen el cuestionario número 6 que vamos a enviar ahorita. Y entonces, ¿qué ocurrió? Han mandado personas después de que ya han pasado casi 15 días de la clase y vemos que responde de manera incorrecta. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa? O no están leyendo el material que se les envía o no fuimos nosotros claros con la enseñanza. Y no es para que, y lo decimos abiertamente para que de pronto usted no vaya a decir, no es que el pastor me dijo que así era. En cuanto al bautismo, tengamos algo en cuenta, el bautismo es importantísimo, es importante. Amén, o sea, es el primer paso que usted debe hacer cuando se convierte al Señor. Es el primer mandamiento que el Señor dejó a la iglesia, que debían de bautizarse, y el segundo, que participaran de la cena del Señor. Entonces, si yo no me bautizo, yo no hago parte del cuerpo de Cristo. Amén, o sea, estoy por fuera todavía. O sea, no estoy haciendo parte del cuerpo de Cristo porque eso me legitima a mí de que yo soy parte de este grupo de personas que han creído por fe y que han depositado la fe en Jesucristo. Entonces, el primer paso es ese. Y el segundo, participar de la cena del Señor. Entonces, yo no puedo participar indignamente de la cena del Señor. Amén, porque pues me han mandado preguntas al respecto
Entonces quiero dejar eso claro. Entonces, ¿es importante el bautismo? Sí. ¿Es importante para el servicio? También. Amén. O sea, si yo estoy sirviendo en el Señor, también debo estar bautizado. Amén. Entonces, si usted quiere ser un pastor, un predicador, un maestro, pues el primer paso es el bautismo y tiene que cumplirlo. Que no estoy preparado todavía, eso no se necesita de preparación, eso necesita de creer. Y ese problema que tenemos, y quiero hacer una prédica acerca de esto, porque nosotros, ¿qué ocurre cuando recibimos al Señor? Pues somos seres emocionales, porque pues en ese momento nos gobiernan las emociones. Pero entonces cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, hay cosas que nosotros debemos de empezar a cumplir y mezclamos las emociones con el Espíritu. Cosa que no debemos de hacer, porque el Evangelio no se trata de emociones, el Evangelio se trata de principios y convicciones. O sea, no, es que hoy amanecí aburrido, entonces el Señor me entiende, entonces yo no voy a orar hoy porque estoy aburridísimo y triste. El Señor no entiende eso, porque no, el Evangelio no se basa en emociones. O en razones también, ¿no? Porque es que también llegamos a ese extremo. Es que yo creo, yo opino, yo digo que debería ser así, yo digo que debería ser así. Entonces vivo argumentando. Entonces la palabra del Señor no es para argumentarla, es para creer lo que está ahí. Amén, y cumplirla. Entonces voy a dar una prédica de esto para que nos quede muy claro. Entonces, aspectos importantes del bautismo para las personas que respondieron de último es eso. ¿Bautismo es importante? Claro que sí. Que si no me bauticé, eso no tiene que ver nada con mi salvación. Que lo primero que debo hacer cuando creo en Cristo Jesús es bautizarme, es lo primero. Amén. Y eso me garantiza o me hace ya acepto a pertenecer a la familia o al cuerpo de Cristo. Por eso lo hacemos en público. Como cuando usted entra y no sé si sea buena la comparación, pero a un club, ¿no? Aunque esto no es un club. Pero la membresía, me imagino que de alguna u otra forma usted tiene que explicar que pertenece a ese club. Aquí en este caso, el nuestro sería ser bautizados y participar de la cena del Señor. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Bueno, no sé si alcance. El cuestionario número 5 ha tenido problemas porque hay algunas personas que lo están respondiendo desde el computador y entran a la página de CEL. No pueden hacerlo así, o sea, digítenlo ahí mismo, no ábrenle CEL porque lo desconfiguran. Voy a volver a hacerlo mañana y enviarlo. Faltan 9 personas por el devocional. Muchos. Yo creería que a estas alturas ya todos tendrían que tener el devocional. 9 personas de los 39. Entonces faltan muchos por el devocional. Y hoy faltaron muchos también por conectarse. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos mañana.